Mi nombre es Enrique Rojas Sandoval y a mí me tocó exponer el tema de simetría. Bueno, para esto utilizaré esta hoja. Ya la he doblado principalmente. La simetría la podemos encontrar aquí porque la simetría nos dice que para que exista simetría en un objeto tiene que dividirse en dos partes exactamente iguales de los dos lados. Y en este caso, al doblar la hoja a la mitad, podemos ver que se forma una línea en medio y la parte de este lado es igual a esta. Entonces existe una simetría perfecta. Esto también podría ser como una simetría de reflejo, ya que este lado es exactamente igual a este lado. Al igual que si la volvemos a doblar, podemos ver que este lado es exactamente igual a este lado. Y si la volvemos a doblar, volveremos a ver la misma simetría que existe, porque las dos partes son iguales. Yo explicaré sobre las sucesiones aritméticas. Una sucesión aritmética, como su nombre lo dice, es una sucesión de números los cuales van siguiendo un cierto patrón. Es decir, puedes predecir cuáles son los siguientes números o todos los números de la sucesión. Ejemplo, cada una de estas losetas de este piso mide 30 centímetros de ancho, 30 centímetros de largo, por lo cual 2 son igual a 60 centímetros, 3 piezas igual a 90. Con esto logramos saber que nuestra sucesión sería 30, 60, 90, 120, etc. Por lo cual la diferencia sería 30, pues la diferencia entre dos términos consecutivos siempre sería 30. Ahora, si deseamos poner esta loseta en un piso de 3 metros de ancho por 3 metros de largo, necesitaríamos 100 piezas. Soy Jonathan García Chang y les voy a explicar con un ejemplo el movimiento de traslación de los cuerpos. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos vasos. Vamos a hacer la traslación con solo uno. La traslación es un movimiento de un objeto en el que no cambia sus ángulos internos, no su tamaño ni su posición. Solamente es como moverse. Al hacerlo así se mueve en una línea recta y sin cambiar su forma. Entonces podemos ver como un objeto pasa de un punto A a un punto B con el mismo tamaño, la misma forma, el mismo color y sus mismas características. Otro ejemplo que podemos encontrar en la vida cotidiana puede ser el sol, que se mueve sin cambiar su forma. Un ejemplo de un movimiento que no es de traslación es el de las nubes, en las que se mueven pero sí cambia su forma. Ahora vamos a ver qué es la rotación. La rotación es el movimiento que provoca un cambio en la orientación de los objetos y se toma como referencia un punto, la distancia entre el objeto y este punto debe de ser constante, así como que el objeto debe conservar las mismas características que tenía al inicio. Podemos observar este fenómeno en los discos. Aquí tenemos uno, he marcado el eje de las abscisas y las ordenadas, así como un punto específico. Vamos a tomar el centro del disco como el eje de referencia. Vamos a comenzar a girar el disco y siempre va a tener el punto marcado y el centro la misma distancia al inicio y al final de cuando lo hayamos girado, así como las mismas medidas, que son algunas de sus Yo características. les explicaré el tema de sucesiones geométricas. Antes que nada, una sucesión es un conjunto de números en orden uno tras de otro y una sucesión geométrica es una secuencia donde el término es obtenido mediante una multiplicación. Por ejemplo, tenemos dos billetes de a 20. Esos dos billetes de a 20 los vas a multiplicar por 2 y te da 4. 4 billetes de a 20 por 2 te dan 8. Aquí nuestra razón vendría siendo el 2, que se multiplica por todos los términos, y así se obtiene la sucesión geométrica. Pues como conclusión, en este proyecto mostramos los temas de rotación, traslación, simetría y sucesiones por medio de ejemplos de la vida cotidiana. En él aprendimos que estamos rodeados por procesos matemáticos y si no los conociésemos no podríamos realizar tareas como construir una casa. Estos conocimientos nos ayudan a comprender los procesos que nos rodean y a predecir resultados. Eso es todo.